¿Cuántas veces has oído hablar sobre el efecto invernadero? Que sí, en los libros de ciencia, en los debates sobre el cambio climático, en las noticias, hasta en las redes sociales. Pero, ¿sabías quién fue la primera persona en descubrirlo? Y lo más importante, ¿por qué su nombre ha sido ignorado durante tantísimo tiempo? Y te preguntarás, ¿por qué estoy hablando de esto hoy? Bueno, pues porque el pasado 19 de febrero, hace unos días, se celebró el nacimiento de Svante Arrhenius. Este señor, este científico sueco, cuantificó por primera vez cómo los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera afectan a la temperatura global del planeta. Y es que Arrhenius, físico sueco, llegó a ser el rector de la Universidad de Estocolmo, director del Instituto Nobel, y hasta llegó a ganar este famoso premio a principios de los 1900. Pero hay una historia que seguramente no conoces. No es la de este señor, sino la de Eunice Foot. Una mujer que sentó las bases del concepto que hoy conocemos como el famoso efecto invernadero. Que sí, que Arrhenius hizo cálculos importantes, ayudó a entender cómo nuestras acciones impactan al clima, pero ¿y qué hay de la historia olvidada de Eunice Foot? Hoy en She Has a Voice te cuento la historia de esta mujer, de Eunice Foot, y también de otra actual, Katherine Hayhoe. Estas dos científicas separadas por casi 2 siglos están unidas por la misma pasión: entender el clima y advertirnos sobre su impacto en nuestro planeta. En la descripción del podcast te dejo todos los enlaces, la web de Katherine y artículos súper interesantes. Viajemos a 1856, un mundo donde las mujeres no podían publicar artículos científicos con facilidad y donde la comunidad científica estaba dominada por hombres, ¿cómo no? En este contexto, una mujer llamada Eunice Foot llevó a cabo un experimento revolucionario. Utilizó cosas súper básicas como frascos de vidrio, termómetros y una bomba de aire. Y con todo esto demostró que el dióxido de carbono, uno de los aires que componen la atmósfera, tenía la capacidad de retener calor de manera significativa, de manera importante, en comparación con otros gases como el hidrógeno. Este es el experimento que sentó las bases del concepto que hoy conocemos como efecto invernadero. Después te cuento exactamente lo que hizo. Pero antes de eso, ¿quién fue Eunice Foot? ¿Quién es la protagonista? Bien, pues Eunice nació en 1819 en Connecticut, en Estados Unidos, y ya desde muy joven mostró interés por la ciencia. De hecho, durante varios años Eunice estudió en el Seminario Femenino de Troy, que era como un tipo de escuela o asociación donde animaban a las mujeres, a las alumnas, a asistir a clases de una facultad de ciencia que estuviera cerquita. De hecho, es donde aprendió los fundamentos básicos de química y biología que le servirían para sentar las bases de ser una pionera en la ciencia del clima, de lo que se conoce hoy como ciencia del clima. Pero no únicamente eso, sino que era una mujer que lo tenía todo, porque era una excelente pintora de retratos y paisajes y también una destacada feminista. Y te preguntarás, ¿por qué feminista? ¿Qué es lo que hizo? Pues formó parte del comité editorial para la Convención de Seneca Falls. ¿Qué es eso? Pues es uno de los primeros actos que se llevaron a cabo en Estados Unidos a favor de los derechos de la mujer. Eunice fue de las primeras mujeres que preparó y firmó la Declaración de Seneca Falls. Y lo curioso es que este documento también lo firmó su marido. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque se reclamaban los derechos civiles, sociales, políticos y religiosos de las mujeres. Pero si volvemos al cambio climático, ¿cuál fue la investigación de Eunice que fuera tan revolucionaria? Básicamente lo que hizo es demostrar la relación entre el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y el calentamiento global. Hizo un experimento. Primero de todo, aisló los gases que componen la atmósfera y los expuso a rayos del sol, tanto a la luz como a la sombra. Y con esto empezó midiendo la variación de temperatura.
y lo que descubrió fue que el dióxido de carbono y el vapor de agua absorben suficiente calor como para que esta absorción pudiera afectar al clima y que se produzca este efecto invernadero. A todo esto lo tituló en un estudio llamado Circumstances Affecting the Heat of the Sun's Ray, que traducido sería como las circunstancias que afectan al calor de los rayos solares. Todo esto fue súper importante para entender el clima, pero malas noticias. Su contribución fue ignorada durante más de un siglo. Para que os hagáis a la idea, este estudio se presentó en noviembre de 1856 en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, ni más ni menos. Y si te piensas que fue Eunice quien fue a presentarlo, no. Te voy a decepcionar, porque no fue ella quien explicó sus estudios, lo que había encontrado, sino Joseph Henry, el que era para entonces el director fundador del Instituto Smithsonian. ¿Te acuerdas que te he dicho que se presentaron sus estudios en 1856, verdad? Pues 3 años más tarde, el físico y químico británico John Tyndall publicó su famoso artículo en las actas de la Real Sociedad de Londres, ni más ni menos. Y cómo no, en él no se citaba ninguna de las investigaciones de Eunice. De hecho, aseguró que hasta donde él sabía, nada había sido publicado sobre la transmisión del calor radiante a través de cuerpos gaseosos. Es decir, que no se había hecho ningún estudio. Y ahora parece que John Tyndall era un villano, ¿no? Pues no del todo. Porque si tenemos en cuenta que todos los medios de comunicación actual, las redes sociales, no estaban entonces, es difícil de esperar que Tyndall en un periodo de 3 años hubiera sabido de las investigaciones que estaba haciendo Eunice Foote en Estados Unidos, teniendo en cuenta que él estaba en Europa. Todo esto lo que plantea es que había problemas de conexión y relación entre los científicos, o por ejemplo en este caso entre los físicos de Estados Unidos y Europa a mediados del siglo XIX. Pero en general podríamos decir que Eunice Foote estaba en desventaja, no solo por la falta de conexión entre la comunidad científica entre América y Europa, sino también por otros 2 factores: su género, ser mujer, y su condición de aficionada o amateur. Y es que no se la reconocía como una verdadera científica. Aún así, Eunice Foote fue la primera persona en decir por escrito que si los niveles de dióxido de carbono fueran más altos, el planeta sería más caluroso. Por eso es tan importante. Pero aquí viene lo sorprendente, y es que no fue hasta el siglo XXI que su contribución, su nombre empezó a ser reconocido. No fue hasta hace poco que su nombre ocupó el lugar que le corresponde en la ciencia. Y te preguntarás, ¿por qué tuvimos que esperar tanto para conocer a Eunice Foote? Pues de hecho, fue por casualidad. En 2011, Ray Sorson, un geólogo retirado, redescubrió el trabajo de Eunice Foote y reconoció su relevancia en la historia de la ciencia climática. En la descripción del podcast te dejaré el enlace en el que habla de ella. Y esto es tan importante porque desde entonces varios científicos y autores como Catherine Hayhoe, la segunda protagonista de hoy, y también Annarita Mariotti han trabajado para promover los logros olvidados de Eunice y para darle el reconocimiento que merece. Ahora que ya conoces a Eunice Foote, avancemos en el tiempo hasta la actualidad y hablemos de otra mujer que está cambiando el mundo con su trabajo sobre el cambio climático, Catherine Hayhoe. Si Eunice nos dio la clave para entender el efecto invernadero, Catherine nos ha mostrado sus consecuencias y cómo podemos comunicarlas para generar acción. Catherine nació en 1972 en Canadá y siempre tuvo una curiosidad por la ciencia, por el clima. Desde muy joven supo que quería dedicarse a entender el planeta y cómo también podía protegerlo. Todo esto hizo que se convirtió en científica atmosférica
y que dedicara desde hace muchos años su carrera a investigar el cambio climático y sus impactos. Catherine es científica jefe de la Nature Conservancy y profesora en la Universidad Tecnológica de Texas. Es una de las voces más influyentes en la lucha climática, no solo porque tiene muchos papers, muchas publicaciones, sino también por su gran habilidad para comunicarse con el público general. Y lo que hace a Catherine tan especial es precisamente eso, su talento para traducir datos científicos en mensajes que todos podemos entender. Ha escrito libros, participado en documentales, ha asesorado a gobiernos en políticas climáticas. Y no solo eso, sino que también se ha enfrentado al escepticismo y ataques negacionistas del cambio climático, pero nunca ha dejado de luchar por la verdad científica. Y es que si miramos todo el tema de cambio climático, os voy a dar 2 cifras que son un poco alarmantes, que pueden asustarnos un poco. La temperatura global ha aumentado aproximadamente 1,2 grados desde el siglo XIX, que dirás, no es mucho, pero si miras en el último siglo, el nivel del mar ha llegado a subir hasta 20 centímetros, acelerándose en las últimas décadas. Imagínate en las ciudades que están, yo que sé, por ejemplo, Venecia. Así que, como ves, a lo largo de la historia, las mujeres han hecho descubrimientos fundamentales que han cambiado nuestra forma de ver el mundo. Algunas, como Eunice Foot, fueron silenciadas. Otras, como Catherine Hayhoe, aún siguen enfrentándose y luchando. Pero hay algo que está cambiando. Hoy sus voces suenan más fuerte que nunca. Por esto, en She Has a Voice sigo contando historias de mujeres actuales y mujeres del pasado que han cambiado la ciencia y la tecnología, porque darles visibilidad no es solo una cuestión de justicia histórica, sino que también una inspiración para las generaciones actuales y futuras. Y nada, si te ha gustado este episodio, quieres conocer más historias de mujeres que inspiran, que son actuales, mujeres del pasado, relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, no te olvides de compartir este episodio, dejarme un comentario y hacer que llegue a mucha más gente. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!